Este homenaje que les hicimos en España en el año 96 levantó realmente unas oleadas, desempolvó unas oleadas de memoria en un país en el que no se había movido nada desde la muerte del dictador, porque a la llegada del gobierno socialista parecía que la democracia estaba servida y que todo lo teníamos resuelto. Entonces no nos habíamos parado a observar detenidamente lo que significó aquella transición, como dicen los guerrilleros, transición-traición, y que llevó a una serie de pactos que nos impidieron avanzar y que de nuevo significaron otra batalla perdida, en este caso contra la incipiente democracia. Existió el pacto PC-PSOE, por el que se decidió a espaldas de los trabajadores la división del movimiento obrero y la creación de un sindicato socialista y otro comunista. Existió el pacto PSOE con los franquistas, por el que se decidió establecer una constitución muy cerrada y en donde solo cupieran con libertad los grandes partidos políticos, y se excluyera a las minorías y a los movimientos sociales y ciudadanos, y el Estado tuviera la forma de monarquía. Existió un tercer pacto, PSOE, franquistas, nacionalistas franquistas, por el que se establecía que la democracia nacía desde la dictadura sin solución de continuidad, y como consecuencia de una reforma de esta y no de una ruptura con ella. Este pacto garantizaba la inmunidad de represores, ejecutores, criminales financieros, sociales y políticos de la dictadura y permitía la integración de la casta dominante en un sistema democrático sin exclusiones para ellos y con fuertes limitaciones para la oposición social y ciudadana. Por esto, el asociacionismo que habíamos conseguido crear bajo las leyes del año 64 en España, que habíamos conseguido crear en los últimos años de oposición al franquismo, nada más ganar las elecciones el Partido Socialista Obrero Español debía ser destruido. Era un tejido social que molestaba al Partido Socialista y molestaba al Partido Comunista. Ustedes saben el lema que dicen los militantes tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista, los que se sienten así. Dicen que lo que no consiguen absorber estos dos partidos inmediatamente lo eliminan. De tal manera que como los movimientos sociales y asociativos no consiguieron absorberlos del todo, decidieron eliminarlos. Toda esa labor que habíamos hecho durante la última etapa de oposición al franquismo quedó pues absorbida o liquidada por parte del Partido Socialista Obrero Español con la connivencia del Partido Comunista. Esto significó que se perdieron, para la recuperación de la memoria, se perdieron unos años hermosos, porque si la memoria realmente hubiera empezado a recuperarse a la muerte del dictador, no voy a decir a la muerte del dictador, porque nos hubieran fusilado a todos, pero sí después del golpe de Estado de Tejero, podría haberse empezado a recuperar la memoria y aún hubieran estado vivos muchos de nuestros exiliados, de los expresos, de los guerrilleros, de los niños de la guerra y de tantísimas gentes que ejercieron la resistencia o que fueron víctimas del franquismo. Pero efectivamente Felipe González, lo ha dicho muy bien Ángel del Río, pues cumplió con aquello, cumplió y además lo llevó a cabo tajantemente. No solamente impidió que este movimiento
asociativo de memoria tuviera lugar, sino que además en el primer gran evento que les he mencionado del homenaje a las Brigadas Internacionales en el año 1996, consiguió introducir 6 miembros de su ejecutiva socialista como espías dentro de la coordinadora del homenaje a las Brigadas Internacionales. Esto significó ese entrismo que se llevaba entonces, se hacía muy a menudo, significó que aquella coordinadora saltó por los aires. Lo que he dicho antes, cuando no se absorbe una cosa hay que destruirla. Y el Partido Comunista hizo lo mismo, introdujo también sus miembros de la ejecutiva y los utilizó como elementos de desinformación y como elementos de espionaje. De tal manera que aquella primera coordinadora organizada junto a antiguos guerrilleros, expresos, aviadores de la República, republicanos en general, todos gentes ya de edad avanzada, que podía haber sido la punta de lanza y que podía haber sido realmente el movimiento impulsor de este rescate de memoria, quedó absolutamente destruido y anulado. Hasta un año después no nace la asociación que creamos, Asociación Archivo, Guerra y Exilio, que comienza a ocuparse de lo que sucedió en el interior de nuestro país, es decir, comienza a preocuparse del reconocimiento de lo que fueron las víctimas y la resistencia al franquismo. Comenzamos con una lucha ardua con el problema del reconocimiento jurídico, después de conocer al equipo Nizkor y de que el equipo Nizkor hiciera un escrito que se llama, lo mencionaba Antonia en su intervención ayer, que se llama La impunidad y los crímenes franquistas. Era la primera vez que en España se hablaba de reconocimiento jurídico a las víctimas del franquismo y a la resistencia. Hasta ese momento habíamos hablado siempre de reconocimiento moral. Eso quiere decir que cuando llevábamos las proposiciones al Parlamento, al Congreso de los Diputados, siempre se hacían proposiciones no de ley. Quiere decir que no tenían ninguna sustancia ni ninguna repercusión jurídica ni política, tenían únicamente una repercusión moral. Cuando nos dimos cuenta de que realmente lo que iba a preservar la memoria y a situar en su lugar a los criminales y en su lugar a las víctimas y a la resistencia fue mediante la utilización del término jurídico dentro de nuestras reivindicaciones y nuestras peticiones. Por eso es por lo que hablaba ayer, cuando presentaba al guerrillero Francisco Martínez Quico, decía que es una de las deudas pendientes que tiene esta democracia, que es el reconocimiento jurídico de los guerrilleros antifranquistas. Pero también está pendiente el reconocimiento jurídico de nuestros primeros embajadores de la República, que fueron los niños evacuados durante la Guerra Civil en el año 1937, aquellos casi 20.000 niños que salieron escapando de las bombas. Las víctimas del franquismo, en general, en nuestro país, están sin ningún reconocimiento jurídico. Esto lo hizo muy bien el Partido Socialista Obrero Español y lo secundó indudablemente el Partido Comunista de España. Y terminó bordando este hecho
cuando se aprueba la Ley de Memoria Histórica en el año 2007. Quiero recordarles aquí, porque esto, al final hay muchos paralelismos entre su tierra y la nuestra, a pesar de que lo nuestro venga de mucho más atrás. A ustedes les queda y espero que lo recuerden también. Cuando en el año 2004 gana las elecciones el señor Rodríguez Zapatero, se organiza una comisión interministerial, es decir, allí están todos los ministerios, excepto el de Justicia y el de Interior, para hacer que las asociaciones de memoria compareciéramos para poder explicar qué es lo que necesitábamos o qué es lo que reivindicábamos para que esta situación de las víctimas del franquismo y de la resistencia tuviera su fin y ya todo se solucionara en nuestro país. Es curioso cómo esta comisión interministerial, que está presidida por la que fue vicepresidenta del Gobierno con Rodríguez Zapatero, la señora Teresa Fernández de la Vega, convoca a todos los ministerios y no convoca al Ministerio de Justicia. Cuando nos dimos cuenta de esto, entendimos absolutamente la trampa que significaba. Era de nuevo volver a hacer un reconocimiento moral. De nuevo seguían sin juicio los asesinos. De nuevo seguían sin juicio los criminales. Creo que ayer dijo que cada crimen necesita su juicio. No todos los crímenes se pueden meter en un mismo saco. Bien, aquí cada crimen también necesita su juicio. Y, por desgracia, con esta comisión interministerial se intentó cerrar una etapa de la historia y todos los documentos que las asociaciones aportaron en estas comparecencias quedaron sepultados en esa comisión interministerial que llevaba el Ministerio de la Presidencia de aquella señora, malhadada señora, vicepresidenta del Gobierno, que terminó o intentó terminar con esta historia. ¿Cómo intentó terminar? Es muy sencillo. Intentó terminar primero diciendo: vamos a abrir la caja de las subvenciones. Seguro que si empezamos a dar subvenciones, aquí se calla todo el mundo. Bueno, pues no solamente abrió la caja de las subvenciones, sino que abrió otra caja peor y quizá esto lo podamos debatir más tranquilamente alguna vez, Ángel, porque hay mucha historia detrás, pero abrió otra caja peor, que era la de libertad para exhumar, para abrir fosas comunes con dinero del Gobierno, pero sin que existiera ningún juez que vigilara de cerca qué es lo que había pasado en esa fosa común, qué gente estaba asesinada allí, quiénes habían sido los criminales y tendrían que ser juzgados como crímenes de lesa humanidad. Pero ella pensó, siguiendo los criterios de Felipe González, que es de donde venía esta señora, no de Rodríguez Zapatero, sino de Felipe González, ella pensó: si se deshacen las fosas comunes, desaparecen las pruebas. Cuantas más pruebas desaparezcan, menos se nos podrá acusar de crímenes contra la humanidad. Y, efectivamente, así ha venido pasando durante sucesivos años. Esta señora, en nombre de su gobierno, o el gobierno entero, puesto que hay una implicación, cometiendo prevaricación por estar utilizando dinero público para cometer o ayudar a cometer un delito, como era abrir fosas comunes sin el permiso de un juez,
estaba haciendo desaparecer las pruebas de aquellos delitos contra la humanidad. Empezaron con las fosas comunes de la guerra civil y siguieron con las fosas comunes de la resistencia, es decir, de los guerrilleros antifranquistas. Aún recuerdo las palabras de las asociaciones del norte, de Asturias, de Cantabria y de Euskadi, diciendo: si aquí se atreve a venir alguien a abrir una sola fosa común que tenga dentro guerrilleros antifranquistas, nos opondremos totalmente a que esto se haga. Y efectivamente hay una fosa común muy grande que ha mostrado Ángel en su... Si puedes ponerla otra vez, Ángel, te pediría, en la fosa común de Oviedo. Esta fosa común es un gran terreno, tiene en el centro un monumento, todas las víctimas que fueron asesinadas están allí, hay una gran bancada para que las familias de las víctimas y quien quiera hacerlo vaya a este lugar de memoria, se siente, medite y hable con sus muertos. Allí están todos porque ellos dicen: hasta que no se pueda juzgar a los criminales, aquí nadie va a meter una pala ni un pico. Y han recuperado el territorio poniendo los nombres de las personas, porque para tener un informe de lo que pasó no hace falta romper las pruebas. Esta es una lucha continua allí. El siguiente caso por el que sigue luchando esta asociación es el caso del juez Garzón. El juez Garzón, que movió todos estos hilos para que se pudiera juzgar a los criminales de las víctimas del franquismo, él sabía que no podía hacerlo. Sabía perfectamente que no podía hacerlo y, sin embargo, se implicó en ello, sabiendo que todos los documentos y los expedientes que se le entregaban, precisamente por no poder cumplir con aquello que había prometido, quedaban archivados. Ahora, muchísimas de las personas que entregaron su documentación ven que no pueden revisar, no pueden tener ese juicio hacia sus víctimas. El juez Garzón, y yo no digo que no, indudablemente, como es un juez mediático, pues claro, levantó una polvareda en nuestro país, se han movido cientos y miles de personas y está muy bien, todo movimiento está muy bien en pro de la memoria, pero hay que decir que la víctima no es él. Él es un juez que viene a ocupar un puesto que en la Audiencia Nacional, que es heredera del Tribunal de Orden Público. Quiero decir con esto que si el juez Garzón hubiera querido denunciar antes todo esto, hubiera podido hacerlo denunciando perfectamente el Tribunal de Orden Público, que es el único lugar de España donde todavía, el único lugar de Europa donde todavía sucede una cosa así, para vergüenza de esa democracia. Esa democracia tiene muchas vergüenzas. Con esto quiero decir que el juez Garzón, en fin, hay que tener, saber que las víctimas son las víctimas del franquismo y de la resistencia y no el juez Garzón. Y me dicen que son las 14:20 y que queda un conferenciante. No quiero, es tan amplio todo este tema que no quiero dejar de decirles porque pienso que el asociacionismo de memoria, he querido hacer estas dos intervenciones porque quiero que sepan que hay diferentes puntos de vista en aquel país cuando se habla de rescate. Yo no utilizo la palabra recuperación, utilizo rescate, que es un término guerrillero, rescate de la memoria colectiva. No utilizo recuperación de la memoria histórica. La memoria es colectiva y es de todos.
los que la sentimos así. No quería dejar pasar este momento sin decirles por qué veo una perspectiva histórica, su proyección histórica en todo esto, porque, y siguiendo al hilo de la ponencia de nuestro compañero Josep Fernández, nosotros nos dedicamos a la recuperación de los archivos en situación de riesgo. Cuando nos llaman de cualquier lugar nuestros exiliados, guerrilleros, etcétera, acudimos e intentamos recuperar esos archivos. Esos archivos, con lo que estábamos hablando ayer del revisionismo histórico, hay que tener mucho cuidado porque las personas los entregan con la mejor voluntad para que los historiadores profesionales los investiguen y puedan realizar los libros de historia, escribir los libros de historia que después vamos a leer las personas de a pie. Es muy importante saber que cuando estos archivos o estas colecciones documentales caen en manos de intelectuales, entre comillas, que decía ayer Pelay Pallés, que son mediáticos o que son personas que se ajustan muchísimo más hacia la derecha, pues estos archivos peligran y estas colecciones documentales también. Así que hay que tener mucho cuidado con ver quién investiga qué cosas. Por ejemplo, diré que de la División Azul, miembros de la División Azul han intentado entrar en el Archivo Regional de Madrid para investigar directamente los listados de los niños de la guerra que fueron evacuados a la ex Unión Soviética. Y querían hacer esto porque querían hacer un libro en el que veían, ellos intentaban explicar que los niños de la guerra habían ido allí forzadamente y que en el fondo hubieran querido educarse en un país donde ya Franco había ganado con el golpe de Estado.